¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son polímeros cuyos monómeros son nucleótidos unidos mediante enlaces poliéster. Se forman así cadenas o mononucleótidos, lo que hace que algunos de estos átomos lleguen a alcanzar tamaños gigantes de millones de nucleótidos de largo, por lo que se denominan macromoléculas. El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Friedrich, quien en el año de 1869 aisló de los núcleos de la célula una sustancia ácida a la que llamó nucleína, nombre que posteriormente se cambió a ácido nucleico. Posteriormente, en 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura del ADN empleando la técnica de difracción de rayos X. Bueno, ahí me tocó decir los tipos de ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, que es el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es ácido ribonucleico, que se diferencia por el glúcido, que es la pentosa, que contiene la ribosa en el ARN y la desoxirribosa en el ADN. Por las bases nitrogenadas que contienen adenina, guanina, citosina y timina en el ADN, y adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. En los organismos eucarióticos, la estructura de ADN es de doble cadena, mientras que la estructura del ARN es monocatenaria, aunque puede presentarse en forma extendida como el ARN mensajero o en forma plegada como el ARN de transferencia o ARN ribosomal. Nucleótidos y nucleósidos. Las unidades que forman los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Cada nucleótido es una molécula compuesta por la unión de tres unidades, uno o varios grupos fosfato, una pentosa, ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas. Dentro de las bases nitrogenadas se encuentran dos tipos, los cuales son las purínicas y las pirimidínicas, que es adenina. Presente en el ADN y ARN es de tipo purínicas. La guanina está presente en el ADN y el ARN y también se encuentra dentro de las purínicas. La citosina está presente en el ADN y en el ARN, pero esto se encuentra dentro de las pirimidínicas. Y la timina es exclusiva del ADN y está dentro de las pirimidínicas. Y el uracilo es exclusivo del ARN y se encuentra dentro de las bases nitrogenadas pirimidínicas. Características del ADN. El ADN es bicentenario. Está constituido por dos cadenas polinucleotídicas entre sí en toda su longitud. La molécula de ADN parte la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene los mensajes e instrucciones para que las células realicen sus funciones. Primaria. Una cadena de desoxirribonucleótidos, es decir, está formado por un solo polinucleótido sin cadena complementaria, no es funcional, aunque algunos virus la presentan. Secundaria, doble hélice, estructura bicateriana, dos cadenas de nucleótidos complementarias antiparalelas unidas entre sí por medio de las bases nitrogenadas por medio de puentes de hidrógeno. Está enrollada helicoidalmente en torno a un eje imaginario. Hay tres tipos. Doble hélice A con giro dextrógiro, pero las vueltas se encuentran en un plano inclinado. Doble hélice B, giro dextrógiro, vueltas perpendiculares. Doble hélice Z, giro levógiro, vueltas perpendiculares. Características del ARN. Las cadenas de ARN son más cortas que las del ADN. El ARN está constituido casi siempre por una única cadena, es monocatenario. Mientras que el ADN contiene información, el ARN expresa dicha información. Para expresar dicha información se necesitan varias etapas y a consecuencia existen varios tipos de ARN. Uno de ellos es el ARN mensajero. Se sintetiza en el núcleo de la célula y su secuencia de base es complementaria de un fragmento de una de las cadenas del ADN. Actúa como intermediario en el traslado de la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma. Tiene una corta vida, por lo tanto, una vez cumplida su misión, se destruye. Otros tipos de ARN que existen son el ARN de transferencia. Su función es la de captar aminoácidos en el citoplasma uniéndose a ellos y transportándolos hasta los ribosomas, colocándolos en el lugar adecuado que indica la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero para llegar a la síntesis de una cadena polipeptídica determinada y por lo tanto a la síntesis de una proteína. El ARN ribosómico es el más abundante, 80% del total del ARN. Se encuentra en los ribosomas y forma parte de ellos, aunque también existen proteínas ribosómicas. El ARN ribosómico también sintetizado es empaquetado inmediatamente con proteínas ribosómicas, dando lugar a las subunidades del ribosoma.
Existen ácidos nucleicos artificiales aparte de los naturales, que son sintetizados en laboratorios, los cuales son el ácido nucleico peptídico, morfolino y ácido nucleico bloqueado, ácido nucleico glicólico y ácido nucleico treóxico. Síntesis de proteínas. Una de las actividades más importantes de la célula es la síntesis de proteínas, moléculas que intervienen en la mayoría de las funciones celulares. El material hereditario conocido como ácido desoxirribonucleico (ADN) que se encuentra en el núcleo de la célula contiene la información necesaria para dirigir la fabricación de proteínas. Fases de la síntesis de proteínas. La realización de la biosíntesis de la proteína se divide en las siguientes fases. Fase de activación de los aminoácidos. Fase de traducción que comprende inicio de la síntesis proteica, elongación de la cadena polipeptídica, finalización de la síntesis de proteínas, asociación de cadenas polipeptídica y en algunos casos grupos protésticos para la constitución de las proteínas. La estructura y función de las proteínas. El término proteína se deriva de la palabra proteicos, que significa de primer orden, ya que son esenciales en la formación de estructuras celulares, así como en el control de las funciones que éstas realizan. Los seres vivos utilizan las proteínas como materia prima para su desarrollo y control de los procesos químicos propios del metabolismo. La ingestión adecuada de proteínas favorece la formación de musculatura, dientes, pelo, uñas, sangre, la oxigenación de las células, transporte de desechos del metabolismo. Las proteínas son las biomoléculas con mayor número de funciones en el organismo. Código genético. Los genes localizados en el núcleo celular son fragmentos de ácido desoxirribonucleico. La molécula de ADN está constituida por dos cadenas formadas por un alto número de unidades químicas denominadas nucleótidos. Estas cadenas se mantienen unidas gracias a enlaces que se establecen entre las bases nitrogenadas que forman parte de la estructura de los nucleótidos. Un gen está formado por una secuencia específica de nucleótidos que determinan el tipo de proteína a que da lugar. Pero los genes no producen proteínas directamente, sino que dirigen la formación a una molécula intermedia de estructura completamente denominada ácido ribonucleico mensajero, que contiene las instrucciones necesarias para construir una proteína. El siguiente paso en la síntesis de proteína es la separación de las cadenas del ADN. La formación del ARN mensajero comienza en el núcleo con la separación de dos cadenas que forman la molécula de ADN. Cada secuencia de 3 bases en la cadena de ADN codifica cada uno de los 20 aminoácidos constituyentes de las proteínas. Dándole orden a la síntesis de proteínas sigue el paso de transcripción. Una de las dos cadenas que forman la molécula de ADN actúa como plantilla a molde para producir una molécula de ARN mensajero. Es este proceso que recibe el nombre de transcripción. Los nucleótidos de ARN se encuentran libres en el núcleo celular, se emparejan con las bases complementarias de la cadena modelo de ADN. El ARN contiene uracilo en lugar de timina, con una de sus 4 bases nitrogenadas. Una vez que los nucleótidos se han emparejado con las bases de ADN, los nucleótidos adyacentes se unen entre sí para formar la cadena precursora del ARN mensajero. Ahora da lugar a la eliminación de los intrones. La cadena precursora del ARN mensajero presenta regiones denominadas exones, que contienen información para la síntesis de proteína. Los exones están separados por otras secuencias denominadas intrones, que no se expresan. Antes de que la cadena de ARN mensajero se utilice en la síntesis de proteínas, los intrones deben de ser eliminados. El ARN mensajero se une al ribosoma. Una vez formado el ARN maduro funcional sin intrones, sale del núcleo celular y se acopla en el citoplasma a unos orgánulos celulares que reciben el nombre del ribosoma. La síntesis proteica tiene lugar en los ribosomas. El ARN de transferencia se une a los aminoácidos. Dispersos por el citoplasma hay diferentes tipos de ARN de transferencia, cada uno de los cuales se combina específicamente con uno de los 20 aminoácidos que constituyen las proteínas. Uno de los extremos de la molécula de ARN de transferencia se une a un aminoácido específico que viene determinado por el anticodón que presenta en el otro extremo del ARN de transferencia. Un anticodón es una secuencia de 3 bases complementarias con la secuencia del codón del ARN mensajero que codifica para ser aminoácido.
Traducción. El ARN de transferencia que lleva unido un aminoácido se dirige hacia el complejo formado por el ARN mensajero y el ribosoma. El anticodón del ARN de transferencia se empareja con el codón presente en el ARN mensajero. La secuencia de bases del codón codifica para el aminoácido concreto que transporta el ARN de transferencia. Un segundo ARN de transferencia se une a este complejo. El primer ARN transfiere su aminoácido al segundo ARN de transferencia antes de separarse del ribosoma. El segundo ARN de transferencia lleva ahora dos aminoácidos unidos que constituyen el inicio de la cadena polipeptídica. Después el ribosoma mueve la cadena del ARN mensajero de manera que el siguiente codón de ARN mensajero está disponible para unirse a un nuevo ARN de transferencia. Para ello, cada triplete de nucleótidos consecutivos codón especifica un aminoácido, dado que el ARN mensajero contiene 4 bases. Interrupción de la síntesis del polipeptido. El ribosoma continúa desplazando la cadena de ARN mensajero hasta que se termina de formar la cadena polipeptídica. La síntesis de esta cadena se detiene cuando el ribosoma llega a un codón de ARN mensajero conocido como el codón de parada. Formación completa de la proteína. Una vez que se suelta del ribosoma, la proteína recién formada presenta una secuencia de aminoácidos que viene determinada por la secuencia de bases presente en el ADN del que se partió. Ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Los ribosomas son complejos ribonucleoproteicos organizados en dos subunidades, pequeña y grande. El conjunto forma una estructura de unos 20 nanómetros de diámetro. En la célula eucariota, las subunidades forman las ribosomas sintetizan el núcleo. Los ribosomas son un lugar donde se sintetizan las proteínas, tanto células procariotas como células eucariotas. Se caracterizan como unas partículas designan de acuerdo con un coeficiente de sedimentación de 70 unidades. Para los ribosomas procariotas, 80 unidades. Para los eucariotas, cada ribosoma está formado por dos unidades de distinto tamaño que muestran igualaciones que se les da a una configuración poliédrica. Estructura de los ribosomas. La estructura primaria se corresponde con una molécula flexible de gran longitud, con una disposición asimétrica en las bases nitrogenadas y conteniendo una elevada proporción de guanina y escasa citosina. En lo que respecta a organismos inferiores y vegetales, a medida que avanzamos en la escala evolutiva, aumenta la citosina y va siendo menor la diferencia entre nucleótidos. Se pudo demostrar la existencia de una estructura secundaria con el debido de su flexibilidad. Si las bases que están en oposición son complementarias, se unen y da un aspecto de una hélice de ADN. Hay otras zonas donde no hay oposición de bases complementarias y no produce unión quedando como asas, a veces seguidos denominándose estructura de trébol, que contiene también un ARN de transferente. Función. La función de los ribosomas es la síntesis de proteínas. Este es el proceso mediante el cual el mensaje contenido del ADN nuclear que ha sido preventivamente transcrito a un ARN mensajero es traducido en el citoplasma juntamente con los ribosomas. El ARN de transferencia que transporta a los aminoácidos para formar proteínas celulares y de secreción. El ribosoma lee el ARN mensajero y ensambla la proteína con los aminoácidos suministrados por el ARN de transferencia. Este proceso denomina síntesis de proteínas.